viento que vive sembrando, viviendo de recuerdos lejanos, abandona eso que te hace daño. 10:30 de la mañana, seguimos en Radio Nacional con invitado, en este caso en estudio, la primera vez que está en estudio, pero muchas veces hemos hablado con él por teléfono, Alejandro Rabinovich, investigador y profesor de historia, y vamos a seguir aprendiendo un poco de historia de nuestro país, de nuestra provincia, en este caso sobre un proyecto de investigación que se llama Militarización y Construcción Estatal en el Río de la Plata. Bueno, que él nos contará de qué se trata, no vamos a ser nosotros quienes inventemos, ¿no? Claro, o saquemos nuestras conclusiones. Buen día, Alejandro, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Es un gustazo estar acá con ustedes, acompañarlos físicamente por primera vez. Para mí era un lugar medio mitológico este. ¿Sí? Sí, pues yo tuve una columna en la Radio Nacional en la mañana durante 2 años y siempre era por teléfono. Por teléfono, claro. Y bueno, suponía que en algún lado estaban. Tiene eso la radio, ¿no? claro. Así como te imaginas las caras de los conductores, Sí, de las tal conductoras, te tal imaginas cual. el estudio. Tal cual, participar tan virtual es medio diferente, pero sí, es un gusto ver los que están acá, o haciendo el aguante también, Sí. peleándola. Y ahora te das cuenta que el estudio es iluminado, no solo por nosotros, sino por la ventana. Es un hermoso lugar y un hermoso estudio, les quería decir. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, contanos, Alejandro, ¿de qué se trata este proyecto de investigación que están llevando adelante en la Universidad Nacional de La Pampa? Sí, ya lo cerramos, estamos terminando de publicar los resultados del proyecto. Es un proyecto colaborativo de CONICET, que financió durante 4 años el trabajo de 7 investigadoras e investigadores de distintos lugares que nos pusimos en red porque teníamos un interés común. Ustedes saben que los historiadores tenemos líneas de investigación y esas líneas las vamos tratando de llevar siempre a que respondan preguntas del presente. ¿Sí? Nos hacemos preguntas que tienen que ver con el pasado porque trabajamos en el tiempo histórico, pero vivimos en la sociedad actual y tratamos de dar respuesta a problemas actuales. En este caso, esta línea de investigación y este proyecto aborda una cuestión clave, muy en boga hoy en día, que es el rol del Estado en la nación, el rol del Estado en el funcionamiento de una sociedad. Sí. ¿Siempre se concibió al Estado de la misma manera? Absolutamente no, y por eso los historiadores tratamos de historizar el debate, ¿sí? Que no se reduzca, le damos a la sociedad herramientas para tener un debate más constructivo, mejor fundado, con datos ciertos, con todas las opciones ideológicas que quieras, después las tomás vos, ¿sí? Pero que no se reduzca, estoy en contra o estoy a favor, me gusta o no me gusta. Hablemos con otras bases. Entonces, en este caso, los historiadores, no en Argentina, en todo el mundo, uno de los grandes temas que se debaten, que se construye conocimiento, que se investiga, es cómo se formaron los estados nacionales actuales, qué características tienen y cómo se explica que sean tan diversos, que en algún lugar tienen unas características y en otras otros. ¿Sí? Entonces se le hacen preguntas a ese objeto de estudio que es el Estado o el Estado-Nación y se investiga para resolver esas cuestiones. Entonces hay gente que, por ejemplo, sobre Latinoamérica hay una gran corriente de investigación norteamericana que plantea que los estados sudamericanos son estructuralmente débiles y siempre lo fueron, y que por eso tenemos sociedades caóticas, con poco apego a la norma, violentas. Esa es una hipótesis de trabajo, por ejemplo. Nosotros tenemos otras hipótesis para explicar el funcionamiento del Estado, pero hay que demostrarlo, hay que investigar. Entonces, yo particularmente, y algunos colegas, nos dedicamos a estudiar una partecita de ese problema, que es la relación entre el Estado y la guerra, muy actual hoy en día. ¿Cómo interactúan estos dos fenómenos? Si la guerra fortalece a los estados que la hacen, si la guerra debilita a los estados que la hacen, bajo qué condiciones los fortalece o los debilita. Cosas que hoy, vemos lo que pasa en Irán, en Ucrania, en Rusia, en Medio Oriente, son de extrema actualidad, ¿sí? Entonces, nos dimos cuenta que para abordar esa cuestión y preguntarnos ciertas cosas sobre el Estado argentino en este caso, por ejemplo, qué rol jugó la guerra en la conformación del Estado argentino, nos hacían falta datos, y datos de mejor calidad de los que teníamos. Y eso es todo un problema para los historiadores porque, ya les digo, nosotros no opinamos,
nos levantamos a la mañana y estamos a favor o en contra de una hipótesis. Hay que construir los Claro. datos. Y eso suena fácil, pero puede ser extremadamente difícil porque los datos o están o no están. Y hay que ir al archivo y empezar a ver qué opciones tenemos. Y el archivo con el que trabajamos los historiadores es un fruto del trabajo estatal. ¿Sí? ¿Qué es el archivo? Son los papeles del Estado de otra época. Donde dejan sentadas La las cosas. Secretaría, Claro. la Secretaría, el papel que produjo un Estado a lo largo de su funcionamiento. Y justamente lo que vemos es que durante ciertos periodos de nuestra historia el Estado tuvo serias deficiencias Mira. para producir esos papeles, entonces tenemos malos datos. Ujú. ¿De Incluso- qué época más o menos? Siglo XIX, la revolución fue un caos. Ujú. La colonia era más o menos ordenadita, ¿sí? Porque la administración Claro. Y tenían hispánica tenían que rendir cuentas. era Claro. imperial y tenía una cierta estructura y una claro. cierta continuidad. La revolución quemó todos los papeles, fue un desastre revolucionario realmente. Acá arranca Argentina, Para, dijeron los tipos. para reconstruir esa capacidad de tener funcionarios que tomen nota y la guarden Mirá. prolijamente en cajas. ¿Sí? Eso tomó mucho tiempo. Pero Después lo con que Rosas se perdió- se perdió mucho más todavía. Eso, ¿se perdió lo que había sucedido antes No, o a partir de en la general, Revolución de Mayo? En general, el archivo se sostuvo, Bien. se mantuvo. Sí, por suerte se creó muy rápido un archivo nacional que guardó los datos de la administración colonial. Pero el Estado dejó de... Por ejemplo, me pasaba que el ministro de la Guerra, en 1816, secretario de Guerra, le preguntan cuántos soldados tiene el Río de la Plata en plena guerra, así a Sí. punto de invadir Chile. Sí. Y no tiene la menor idea. Tira un número, 6.500, y yo después, contando soldadito por soldadito, me doy cuenta que son 11.500. Ajá. Mirá. ¿Sí? El ministro de la guerra no tiene buena información porque el Estado no tiene dominio de lo que está pasando. ¿Sí? Hay otros actores que dominan, gobernadores, capitanes generales. Claro. El Estado central no tiene la capacidad de producir eran información. ¿Soldados del ejército o eran voluntarios también? De y que todo, por ahí y eso milicianos, no... Claro. y son cosas que al Estado se le escapaban. ¿Sí? Entonces, tenemos grandes periodos, lagunas, con malos datos. Y entonces tenemos una historiografía y una capacidad estadística que es deficiente, que cuando la comparo con lo que hacen en Francia o en Alemania o en Estados Unidos me doy cuenta que hay ciertas preguntas que no podíamos responder con fidelidad. ¿Sí? Tiramos números al bulto, Sí. como el ministro de aquella Claro. época, pero no eran buenos datos. Entonces dijimos con un grupo de historiadores, juntémonos y hagamos un proyecto para construir mejores datos, para responder las preguntas que tenemos. Cómo la guerra influye en la construcción del Estado. Entonces encontré una cosita en el Archivo General de la Nación, que al principio fue una pequeña pista, que se llaman las tomas de razón, que es el documento más aburrido del mundo que nunca nadie usó para nada, que era una costumbre y un uso de la administración hispánica desde tiempo inmemorial, que cuando te daban un empleo, por ejemplo, yo te nombraba a vos capitán del ejército, había un secretario, un chupatinta, que escribía: se toma razón de que tal y tal tomó hoy en día Ajá. el cargo de capitán, y lo dejaban prolijamente en una secretaría para que después, cuando hay que pagarle el sueldo a ese señor, Subiera. alguien venga, busque el papelito y diga: es Sí, capitán, hay que pagarle perfecto, el sueldo de claro. capitán. Y todo eso se iba acumulando. Y nos encontramos con que hay miles y miles en el Archivo General de la Nación, pero son con nombre y apellido. ¿Eso está digitalizado o fuiste vos ahí No, no, presencialmente no, a leer cada uno Son de los papelitos, papeles? papelitos. Papelitos, además. Papelitos. Todos distintos redactados, todos en manuscrito, con tinta que ya no se ve bien, información que se está perdiendo. Por suerte el archivo ya había arrancado pasarlo a una lista en computadora. Claro. Pusieron empleados a pasarlos a una lista. Hicieron un índice. Nosotros ahí nos dimos cuenta de la potencialidad que tenía y lo que hicimos fue ir a compilarlas todas. Y entonces armamos un Excel, una base de datos, donde vos tenés desde el año 1600 hasta el año 1873, que es cuando se consolida el Estado Nacional, tenés todas las personas que cobraron un sueldo del Estado. Wow. Mirá. Civiles, militares, curas, San Martín o el último soldado del Ejército de los Andes, el ministro del Interior o el portero del Ministerio de Hacienda, el primer trabajador del telégrafo, la primer maestra nacional. Los tenemos a todos con nombre y apellido, con fecha en la que asumieron, dónde servían, en qué unidad, en qué ministerio, en qué regimiento, hasta qué fecha,
podés ir viendo cómo ascienden, porque cada empleo que van obteniendo, vas viendo la carrera, podés reconstruir la Claro, carrera sí. de estas personas que son los que hicieron el país. Son ¿De los que hicieron alguien que la te llamó nación. la atención? Miles, miles. Pero sobre todo los que no conozco, porque Claro. uno lo podés usar de dos maneras, la base de datos, ¿no? Por cierto, antes de que me olvide, la base de datos se llama Base de Datos de Empleo Civil y Militar y es de acceso libre y gratuito. Lo googlean así como les digo, Base Empleo Civil y Militar, y les va a salir un link a un sitio de CONICET donde están los datos, y cualquiera que tenga una duda sobre un personaje histórico, sobre un pariente, un chosno abuelo, que se quiera sacar la duda de si algún miembro de su familia trabajó Claro, para en el el Estado Estado. Nacional en Claro, algún claro. momento, si estuvo en la Guerra de Independencia, si estuvo en la Guerra de los Unitarios y Federales, si estuvo en la Guerra del Paraguay. Cualquier cosa la pueden ir a buscar esta base de datos, lo googlean y les sale enseguida si hay registro de esa persona. Entonces, fue un trabajo enorme, monumental, nos tomó 5 años armar la base de datos, pero a partir de ahí vos podés hacer búsquedas, como te digo, por nombre y apellido, que es lo más fácil, Claro. que es lo que hacen los genealogistas, o ponerle, tenés un personaje que no lo podés cazar. ¿Dónde googleás? A ver qué hizo José Ramírez en la provincia de Entre Ríos en 1860. No podés saber. Ahora con esta base de datos podés saber. Claro. Pero más me interesan los datos cuantitativos que podés sacar de acá. Porque uno de repente tiene un flujo tal de datos, son 30.000 empleos que encontramos. Para un estado muy chiquito, una población Claro. muy chiquita, es muchísimo. Tenemos a casi todos. Entonces podemos empezar a hacer preguntas del tipo, ¿cuál era el porcentaje de creación de empleos y cómo evoluciona la creación del empleo público y la baja del empleo público, el tamaño del Estado? ¿O qué estaba invier- sucediendo en ese momento y por qué la Exacto. necesidad de Claro. crear Exacto. empleo público? Estalla la Revolución de Mayo. ¿Se crea más empleo público o no? ¿De qué tipo? ¿Militar o Sí. civil? Ay, bueno, En las queremos saber provincias, qué onda. vas a tener que leer el libro. ¡No! Porque lo que hicimos fue, aparte de publicar Sí. la base de datos, escribir entre todos los colegas, que cada uno es especialista de un periodo. Te Sí. imaginas que de 1600 a 1873 Tenés algunos es un- años un- para hacerlo solo. un largo plazo, como decimos, ¿no? Sí. Entonces, son varios colegas que cada uno escribe un capítulo en lo cual sacamos los datos cuantitativos de la base de datos y con eso vamos a discutir las interpretaciones del periodo más usuales y diciendo, fíjense, esto que pensábamos que era así, no es Claro. así. Esto que es así hay que matizarlo. Esto que decía Tulio Alperindongui que pasó en la Revolución tenía razón. Pero esto que decía Natalio Botana sobre tal no tenía razón. Si estamos mejorando la historiografía y nuestra comprensión del pasado en relación a cómo se conformó el Estado Nacional y qué funciones cumplía. Hay datos que hemos aprendido y que no son así, digamos que nos han enseñado en la escuela, en la universidad. Sí, no sé si cosas tan tan sencillas como esto no pasó, pero, Sí. por ejemplo, una cosa que demostramos, ¿sí? Y que a partir de ahora podemos estar seguros de que fue así, que era muy importante para mí porque, como te digo, soy historiador de la guerra. Yo entonces me interesaba ver la relación entre la guerra y Sí. el Estado. Bueno, eso uno puede postular, puede decir, cuando hay guerra hay más soldados y por ende el Estado crece. Pero hay que ir a verlo, ¿sí? Tenés que demostrarlo. Y efectivamente lo que comprobamos es lo que decía una teoría, que es la teoría del Estado fiscal militar, que se creó en Europa, y que podemos constatar que en su periodo de formación el Estado es casi exclusivamente un ejército. Claro. ¿Sí? Durante el periodo borbónico, perdón, durante el periodo Habsburgo, 1600 a 1700 y pico, era una administración civil. Después vienen los Borbones y claramente vemos llegar funcionarios militares que son los que militarizan la administración pública. Y con la revolución es una explosión, en realidad con las invasiones inglesas. Eso también acá, digamos, tenía ese correlato. Sí, No era solo en Europa, no, o sea, en la absoluto, colonia también lo mismo, se ponían lo militares mismo, al frente de... Lo mismo, Ah, mirá. tal cual, tal cual. Y con la revolución es una explosión. El 90%... A veces tiene más lógica con la Obvio. revolución, porque El había que 90, defenderla, sí, había que aguantar, pero digamos, más allá de Cuando que... la ves la estructura del Estado, decís, epa, esto no es lo que yo conozco como Estado hoy en día. Claro. El 90% son militares. Militares. ¿Y hasta En- cuándo, por ejemplo? ¿Hasta cuándo se Esa es una extiende excelente esa pregunta. militarización? Uno diría, termina la guerra de la independencia Sí, y sí. como quería ser Rivadavia, quería hacer una administración civil Sí. y bajar el peso de los militares. Lo intenta
intenta abrir otras dependencias del Estado que tengan más fuerza, ¿sí? El Ministerio del Interior, el Departamento de Hacienda, y no lo logra, porque estalla la guerra del Brasil, porque estallan las guerras civiles. Lo vemos a Rivadavia en la base de datos peleando contra la militarización del Estado y fracasando. Claro. Y después viene Rosas, que es otro momento fabuloso, Sí. en la cual las fuentes nos dan cuenta de que Rosas, algo que le criticaban mucho sus enemigos políticos, que concentraba personalísticamente el poder, Sí. ¿no es cierto? Sí. Siempre se le criticó Sí, que era la un figura, tirano claro, sí. y que él concentraba todo. Bueno, efectivamente todos los papeles dejan de estar en las secretarías y pasa todo a Secretaría de Rosas. Claramente él concentra el poder, él y 5 personas concentran mucho el poder y nos baja dramáticamente la calidad de los datos que tenemos. Sí. Claro. Pasamos de tener miles de nombramientos a decenas de nombramientos. Después de Caseros, que empieza la construcción del Estado Nacional, con 2 esfuerzos separados. Recuerden que el Estado de Buenos Aires se va por un lado y Urquiza con la Confederación Argentina por el otro. Ahí empieza a salir de a poquito, hay un esfuerzo por hacer un Estado Nacional moderno. Entonces, por ejemplo, el Estado empieza a invertir ya no solo en soldados, sino que empieza a haber educación pública. ¿Sí? Vemos que significativamente empieza a crecer la cantidad de maestras y directoras de escuela. Sí. Empieza a haber empleados ferroviarios, empieza a haber empleados de correo, empieza a haber empleados de telégrafo. ¿De salud? De salud muy de a poquito, un poquito adelante todavía. En esa época el Estado simplemente no se hacía cargo de esas cosas. Claro. Claro, Lo hacían las iglesias, claro. lo hacían asociaciones civiles de ayuda mutua, lo hacían emprendimientos privados. El Estado no daba los servicios que nosotros consideramos como básicos, Sí. infraestructura, salud, educación. Casi el Estado no hacía eso. Sí. ¿Y antes y después de la revolución cambian los nombres completamente de los registros? Buenísima pregunta. Ay, qué bien que estoy hoy para No, hacer estás muy bien. preguntas, ¿no? Estás muy bien con las preguntas. Muy acertada. No porque a mí me parezca, es porque otros historiadores se plantearon lo Sí. mismo y dedicaron su vida a responder esa pregunta Ah. que vos haces tan rápidamente Sí. acá, que yo te puedo decir sí o no, porque hay colegas que escribieron decenas de libros sobre este tema, a nivel regional y a nivel argentino. Y efectivamente se da. En lo militar, al principio hay como una borrón y cuenta nueva, Ujú. ¿sí? Porque no confían en los militares Claro. españoles, pero son los que tienen el saber. O la herramienta o más moderna. No es tan fácil ser un Sí. administrador del Estado. Había que tener un saber específico. Entonces, lo que vemos es que en la administración civil, por más de que hay una purga de los españoles más recalcitrantes, hay una gran continuidad. O los echan y después los terminan teniendo que Sí, sí, contratar de claro. vuelta, o los tienen que tolerar siendo godos, como les decían en esa época, porque realmente no hay nadie que te sepa manejar una secretaría cosa, de Hacienda. claro. Sí. Alguien tiene que salir a reclutar, a recaudar impuestos, alguien tiene que salir a hacer un presupuesto, alguien tiene que salir a manejarla, a hacerle el contralor de los gastos. Eso no es tan fácil de conseguir. Sí. Entonces hay una gran continuidad. Sí. Mira, nos quedan 10 minutos, ¿En menos, serio? ¿Tan 8 rápido minutos. pasó? ¿Cómo podemos entender? Estamos hablando de la conformación del Estado, pero hoy se habla de destruir el Estado desde adentro. ¿Cómo llegamos de un lado al otro? ¿Había pasado en algún momento de la historia? ¿Qué reflexión nos tenemos que ir en esta charla? El Estado, lo que ves cuando lo estudias, cuando ves los nombres de las decenas de miles de personas que dedicaron sus vidas a construirlo y de a poquito vas viendo incrementalmente cómo a duras penas y con un sacrificio entero de generaciones construimos un Estado nacional con fuerza para actuar sobre la realidad, para dar servicios, para garantizar la soberanía. Te das cuenta que el Estado es el fruto, no es un enemigo externo, es el fruto del esfuerzo colectivo de la sociedad argentina. Es lo común. Lo que hicimos, cada uno trabaja para sí mismo, para ganarse el salario, para ganarse el pan, pero lo que hacemos en común es el Estado nacional. Es lo que nos pertenece a todos. Es parte de nuestra comunidad. Entonces, el que destruye el Estado es un enemigo de la nación, ¿sí? Normalmente los que destruyen los estados son los conquistadores extranjeros. Cuando un país conquista a otro, lo primero que hace es ponerle un interventor y destruirle el Estado, ¿sí? Es rarísimo que tengamos un dirigente que plantee
visión libertaria de destruir el Estado desde adentro. El presidente de la nación tiene que ser el presidente, el jefe del Estado nacional. Tiene que resguardar los intereses del Estado nacional. Entonces, es una retórica que me parece extemporánea, me parece fuera de lugar en términos de cómo son las cosas. Ahora bien, el momento justamente fuerte de referencia histórica del actual gobierno libertario, el momento de gloria de la historia argentina, que Sí, es el el momento 80. del 80, es muy paradójico porque esa élite, que era 100% liberal, ¿sí? Roca y el PAN eran una élite liberal, lo que hacen es construir el Estado argentino. Cuando vemos los datos de a qué se dedicaba Roca desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, era construir, fortalecer, diversificar la acción del Estado nacional. Y ese fue el momento del modelo agroexportador Sí. y de la Argentina potencia, como la llaman ahora los libertarios en esa época, el momento de mayor crecimiento. El Estado También fue... a través de legislación, Alejandro. O sea, porque Por supuesto. Roca lo asociamos claramente con la supuesto. campaña del desierto, digamos, con esto de ir alejando a los pueblos. Pero hace la educación y primaria a su vez, claro, eso obligatoria. también está. Sí. Uniformizan las aduanas, la circulación de la moneda, son los que garantizan las inversiones para que tengamos ferrocarril. El Estado es el agente del progreso. No hay ninguna duda de que en toda Latinoamérica el progreso que tenemos, mucho o poco, bueno o malo, Sí, con lo los hace el estados, Estado. claro. Entonces, destruir al Estado sin tener una idea de con qué lo vas a reemplazar o cómo va a funcionar la dinámica, es irresponsable, sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad institucional, constitucional, de ser la cabeza del Estado y defender los intereses del Estado, que son los intereses no de los empleados, no de los que trabajan para el Estado, son los intereses de la nación. ¿Sí? Los que trabajan para el Estado, trabajamos para el común, trabajamos para los intereses de todos. Me interesaba eso que decías de la guerra, en cortito. Con las guerras, ¿los Sí. estados se enriquecen o se empobrecen? Esa es una pregunta de largo plazo y te la adelanto, te O la lo hago que corta. pasó, los Te la periodos que hago ustedes corta. vieron, digamos. Lo que ¿no? nos dimos cuenta, en Europa la hipótesis era que cuanto más guerra, Estado más fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque tenés que pagar los salarios de los soldados y los fusiles y eso te obliga a tener mayor burocracia de mejor calidad También, y una claro. hacienda extractiva de Más impuestos de plata. mayor calidad. Sí. Claro, Ese era capaz el que a la modelo- gente común no le va bien No, una guerra. no, Ah, no. claro, es una cuestión del Estado. nada más. Totalmente. Sí. Ese es el modelo. ¿sí? Sí. Se supone más guerra, más intensa, estados más fuertes. Sobre todo si ganan. Y en Latinoamérica, lo primero que dijimos los historiadores cuando empezamos a aplicar ese modelo acá es, ojo, porque los estados acá se funden haciendo las guerras y terminan en guerra civil y pierden lo poco que tienen. El caso del Río Platense es clarísimo. ¿sí? Sí. Hace la guerra de la independencia, le va re bien a San Martín, pero en 1820 Cepeda y el Estado desaparece, el Estado central, el directorio desaparece y quedan las provincias solas. Sí. Entonces es un Estado que se muere en la guerra. Y entonces lo que encontramos es que efectivamente hay un tipo de forma de hacer la guerra y de concentrar el poder que construye más Estado y hay un tipo de forma de hacer la guerra Construye que menos. destruye el Claro. Estado, destruye lo poco que tenés. Y entonces hay gente que se dedica a modelizar eso y explicar en qué variables pueden hacer que una guerra te consolide el Estado o te lo destruya. Muy bien. Súper interesante. Es más, me escribieron y dicen, qué bueno lo que están pasando en la radio, buenísimo, qué verdades dice esa persona. Dice. Verdades, alegría. historia, estudio. Les quiero contar que tanto el libro, que se llama Construcción Estatal en el Río de la Plata, que lo googlean y se lo bajan, tiene 26.000 descargas ya, el Bien. libro en internet, o la base de datos que, como les decía, se llama Empleo Público Civil y Militar, son datos construidos con fondos del CONICET para que los usemos todos, Todos. para que los disfrutemos todos, para que nos sirva a todos, para entender mejor, con mayor fundamentación científica, podamos discutir qué Estado tenemos y qué Estado queremos. Bien, ¿cómo se llama el libro? La construcción estatal en el Río de la Plata. Perfecto. Y bueno, y quien pasaba es Alejandro Rabinovich, investigador y profesor de historia. Nos quedaríamos, obviamente, horas hablando, porque siempre es tan importante y necesario conocer la historia para entender el presente, como siempre decimos. Así que bueno, gracias Alejandro por venir al estudio de Radio Nacional. Un gusto y sigan haciendo este gran trabajo que hacen. Gracias. Gracias. Unidos por las mismas cosas.